Tengo aquí al presidente de la Cámara de Diputados, a don Alfredo Pacheco Soria. Yo no tengo nada que decir si está hablando Pacheco ahí. Don Alfredo, buenos días. Muy buenos días, Dani y Luisín, y mi buen amigo, mis buenos amigos, tanto Oscar como ese paladín del buen vestir que tienen ustedes ahí al lado, Geomar García. Buen día, presidente. Buen día, don Privilegio, Alfredo. llame. Es un privilegio que usted nos haya llamado para opinar o para hablar sobre este asunto que estamos comentando. Varios asuntos. Uno es lo relativo a lo que ha planteado la Junta Central Electoral, que eso tendrá que ir obvio a la Cámara de Diputados, y lo otro es sobre este asunto que se ha planteado ahora, y la Cámara tomó la decisión de posponer el conocimiento del proyecto del fideicomiso. Cuéntenos sobre ambas cosas. Mira, primero sobre el tema del fideicomiso. Con eso, tal y como se ha dicho, se ha querido hacer un poco de política con ese tema. Porque, primero, resalto el hecho de que mientras una gran parte del país está, ¿verdad?, en su feriado de periodo en que propio que vivimos, en la Cámara de Diputados estamos trabajando durante todo este periodo y lo estaremos hasta el día 12 de enero que cierra la legislatura. Segundo, que habíamos visto el día anterior en una comisión que preside el colega Fran Paulino este proyecto, y precisamente los aspectos que se han señalado estaban sobre la mesa, sin dejar de resaltar, primero, que esta ley, la que aprobó el Senado, establece claramente en sus articulados que se va a regir por los principios de la ley de compra. Hay algunas observaciones que nosotros dijimos que íbamos a conocer en el día de ayer en la comisión, porque se quiere que se establezca claramente que se rige por la ley de compra. Eso no es un problema porque estamos en esa fase de discusión. Entonces, querer decir como que se quería aprobar en el día de ayer y en el día de hoy es una actitud es la que yo deploro, porque todo el mundo sabe, o sea, los que estamos en el medio, sabemos muy bien que estamos en la Cámara de Diputados en la fase de la discusión de una comisión que está discutiendo el tema, y cada uno de estos aspectos están precisamente sobre la mesa en la discusión. Y entonces, el artículo 15 establece claramente que la regulación y supervisión de los fideicomisos estará establecido por la Superintendencia de Bancos, pero además el artículo 14 también es bastante claro, el artículo 13 de la ley aprobada, y están en discusión precisamente el artículo 13, el artículo 11, el 12, el 7, el 6, que son los que hablan. ¿Cierto que se toma en consideración lo que tiene que ver con el respeto a la ley de libre acceso a la información? Claro, totalmente. Lo establece en el proyecto aprobado, lo establece clara y decididamente en el artículo 14. En el artículo 14. Y entonces, desde luego, hay algunas precisiones que han pedido los partidos políticos que se tomen en consideración, y precisamente en el día de ayer teníamos abierta una discusión para las 12 del mediodía y las 2 de la tarde, y entonces en la mañana, antes de que se dé la discusión, se arma la araca mediática que lo único que ha hecho es levantar un revuelo, y pienso yo, no quiero pensar, que se quiere boicotear la aprobación de esta ley cuando estamos en el proceso de discusión y de consensuarle a la Cámara de Diputados, que como tú has dicho, hemos demostrado en la aprobación de leyes mucho más delicada que esta es muy delicada, pero mucho más delicada que esta, que siempre nosotros tratamos de lograr el consenso. Entonces, en ese sentido, nosotros ya también, cuando se arma el reperpero, habíamos decidido que íbamos a continuar con la discusión en los días posteriores
a las festividades de Año Nuevo, y que la discusión de fondo no lo íbamos a hacer en el día de hoy. Entonces, decir en un tuit que se pretende como dar un palo acechado, tratando de aprobar una ley de fideicomiso, y ojo, señores, chequen esto. No, la Cámara de Diputados está en un proceso de discusión de leyes importantes, no solo esa que se señala ahí del fideicomiso, también estamos discutiendo la ley electoral que ustedes la han señalado y que hoy la vamos a remitir a estudio. Tenemos un acuerdo de remitirla a estudio de una la ley, comisión especial. Ya lo que se aprobó en el Senado, ustedes lo tienen sobre la ley electoral. Sí, tenemos todo y tenemos una minuta que establece claramente las diferentes aprobaciones, la diferencia que existe, entre la ley actual y las aprobaciones que hizo el Senado de la República en su rol constitucional, porque somos dos cámaras, precisamente por eso, para que cada cámara tenga su visión sobre la misma. Y nosotros, aunque le vamos a dar celeridad a esta ley, pretendemos primero escuchar al órgano que va a administrar la ley, que es la Junta Central Electoral, y tomar en consideración algunas de las consideraciones que ha hecho la Junta. Otras tomaremos impresiones de parte de una gran parte de la sociedad dominicana, pero lo haremos en el tiempo pertinente que nos permita la legislatura hacerlo, que la legislatura cierre el día 12. Por eso es que resalto el hecho de que en la Cámara de Diputados estamos trabajando también con leyes, con más leyes importantes. O sea, estamos en el término de una legislatura, en el último mes, y por eso estamos trabajando con todas estas leyes importantes. No es que estamos tratando de dar palo acechado, porque todos los partidos políticos están siendo partícipes. Incluso ayer tuvimos una larga jornada con la comisión coordinadora, donde está representación de todos los partidos políticos y decidiendo qué vamos a hacer con cada una de estas leyes importantes. Entonces yo le digo a un amigo que ahora está viviendo la mayor parte de su tiempo fuera del país y otro tiempito viene de vacaciones a la República Dominicana, que cuando se vaya a referir al trabajo de nosotros, lo haga con respeto, que nosotros no damos un palo acechado y que nosotros no hacemos cosas indebidas. ¿Y de quién usted habla, Alfredo? Bueno, de uno que salió diciendo, señor, interrumpo las vacaciones porque ahora en la Cámara de Diputados van a dar una situación con los fideicomisos. ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese? Bueno, es un muchacho de futuro, pero que se ponga a tono con lo que estamos viviendo en la República Dominicana. Juan Ariel. Estamos viviendo en la República Dominicana. Además, él me conoció muy bien en la oposición, que lo único que hice fue colaborar con todos los proyectos que él mandaba a la Cámara de Diputados en el momento que yo era oposición. Entonces, que deje esos tremendismos, que con eso no se hace política. Usted sabe, Alfredo, que estamos en política. Sí, pero con eso no se hace política. Además, él no está viviendo aquí. Él sabe muy bien que está desubicado. Entonces, querer venir como a descubrir la fórmula del agua tibia con una ley tan importante como esta, porque los fideicomisos no se inventaron ahora. Tal y como ustedes lo han dicho, hay una gran cantidad de fideicomisos. Y lo que estamos haciendo en esta etapa es precisamente atendiendo el llamado que ha hecho una gran parte del país de que se regulen los fideicomisos, porque en el gobierno de él, que yo no lo ataco, pero en el gobierno de él era una carta abierta porque no había ningún tipo de regulación. Y lo que estamos haciendo ahora es precisamente tratando de regularlo. ¿Cómo? Con el consenso y con la participación de la mayoría de las fuerzas políticas, que no se hacía cuando él era ministro en el ministerio que él estaba, que lo que se hacía era que se aplicaba una mayoría de 127 que tenían ahí. Eso era lo que se hacía. Bien, don Alfredo, agradecemos su explicación y estamos a su orden. Le deseamos a usted que pase un resto de año tranquilo. Sé que está en trabajo en la Cámara de Diputados, pero bueno. Con mucho trabajo. Saludo a doña Dina. ¿Usted quería ser diputado? ¿Usted no quería? Saluda a Dina. Y presidente de la Cámara, un abrazo. Mire, felicidades, presidente. Mire, don gracias por la llamada. Usted ha puesto en antena. Pero interesante, perdón, Luisín, y le doy paso ya. Agradezco de verdad la llamada de Alfredo. Creo que es una demostración de que él está atento a su cartón, a su trabajo.
y sé que la Cámara de Diputados tiene que jugar un papel importante. Y reitero lo que decía, yo apoyo una ley marco para regular esto de los fideicomisos. Obvio, sí, eso tiene que pasar con el consenso de los congresistas, con el consenso de la representación de la fuerza política del país que está ahí en el Congreso. Adelante. Mire, antes de mi comentario, que es muy preciso, lo tengo aquí anotado de la ley de fideicomiso, yo quiero hacerle una recomendación a los que son funcionarios públicos y políticos que se vuelven locos, que aprendan una lección que nuevamente da Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, de ahí de Cristo Rey, que miren lo que hace este señor. A las 6:30 de la mañana, él toma la decisión de llamar a un programa como este. Nosotros no lo llamamos ni porque marcamos llamada. Este programa que lo ve, inteligente el muchacho. Oye, inteligente el No, muchacho. exacto. Y nosotros no le marcamos, a veces decimos, llámate a fulano. No, llamó. Él llamó. Entonces, ¿sabe qué ha hecho esa llamada? Inclusive tumbando algunos puntos porque hizo las aclaraciones del lugar. Pero en adición a eso, ¿qué hace esa llamada? Esclarece muchos puntos. Entonces hay funcionarios que cuando tienen un tema se esconden o deja que corre el rumor para el 10º día venir a aclarar. Eso es una lesión. Que aquí se forman muchos barullos por no dar explicación. El funcionario público debe estar en acceso y debe tener ese tipo de situación. Y con la ley de fideicomiso, yo creo que la ley, esta propuesta lo que ha hecho es blindar. Y eso que dijo Pacheco, yo dije, bueno, me quitó lo que iba a señalar. Lo que busca ahora es dotar lo que precisamente se reclamaba, dotar de seguridad. Mira, el artículo 6 habla de que deberá hacerse por decreto el otorgamiento fideicomiso. El 7 habla de la declaración de no objeción que debe recibir el representante legal de la entidad. Eso es muy importante. Y el fideicomiso debe registrarse en el sistema de inversión pública porque es una combinación. Los dos ejemplos que puso Óscar. Eso no se puede dejar así al libre de detalle. Y entra en el 13 y el 14 la ley de compras y contrataciones y deberá aprobar los reglamentos. Y en el 14 habla de proveer información de acceso a la información pública sin menoscabar el secreto fiduciario. Entonces, ahí yo establezco que hay detalles que pueden particularizarse, pero en términos reales creo que se da un paso de detalles de avance en esto de conocimiento de la ley de compras y de la ley de fideicomiso, que era un reclamo de antes. Yo creo que debe caminarse. Mientras estábamos conversando aquí, Pacheco tuvo la cortesía y nosotros el honor de recibir su llamada. Me llegó la ley, es breve, es una ley muy corta, leí puntualmente algunos articulados. Y mantengo mi posición. Yo creo que aquí hay cosas que son mejorables. La ley se parece mucho. No voy a decir que es un copy-paste, pero se parece mucho al proyecto de aquel de Punta Catalina. Simplemente se generalizó. Hay aspectos que apoyo, que creo que son importantes. Estoy de acuerdo con la posición general del gobierno, que Pacheco la ha sostenido. Esto busca regular un sector que no estaba regulado y que mientras no estuvo regulado se hicieron fideicomisos públicos que han actuado un poco por la libre. Yo creo que hay que regularlo. Creo que esa ley tiene ese fin y apoyo ese proyecto de ley desde ese punto de vista. Hay cosas que hay que mejorar de esa ley. Creo que la parte de compras y contrataciones hay que adecuarlo al marco legal, no que el fideicomiso emita un reglamento de acuerdo a los principios, no, que se rija por la ley. Me parece que por la palabra de Pacheco eso pudiera conseguirse. Creo que sería lo sensato. Otra cosa como de que el endeudamiento público, un fideicomiso no es deuda pública, eso no tiene que ir al Congreso, tiene que tener la autonomía para, ahí difiero de la oposición, eso tiene que tener la autonomía para poderse endeudar. De hecho, RD Vial lo hace. El fideicomiso se creó en el gobierno pasado, que es el que yo conozco un poquito más, el que funciona, de lo que se creó en el gobierno pasado como RD Vial, se endeuda y mucho y no va al Congreso. No es deuda pública. Entonces, no vengan tampoco con esa doble moral. Sí, se sostiene así mismo. Así es que debe operar. El de residuos sólidos también, el mismo esquema. El mismo esquema. Y así creado en el gobierno pasado. En el gobierno pasado. Y así es que debe operar. Yo estoy de acuerdo que opere así, no es que está mal. Y están funcionando varias cosas, sobre todo en la carretera, por eso. Y así es que debe operar. Un fideicomiso no puede estar endeudándose con el Congreso porque no es deuda pública. O sea, eso es un disparate de esa observación del PLD. Pero lo relativo a la ley de compra, ojalá y lo corrijan, porque esa autonomía no está bien.
debe regirse, no por los principios, que un grupo de gente dice reglamento, de acuerdo a los principios, eso es muy general. Tiene que regirse por la ley de compra y contrataciones, porque al final eso es dinero público. Administrado temporalmente por un fideicomiso, por eso es dinero público. Entonces, qué bueno que el Congreso tenga esa actitud. Tú lo decías, es política, estamos en política, y esto es parte de ese debate. Pero qué bien que vamos encaminados así que... para mí lo más importante que dijo Pacheco es eso, que están trabajando. Hay una observación de Servio Tulio, el de Finjus, el amigo Servio Tulio Castaño Guzmán, en esa misma dirección, que qué bueno que se observe lo que establece la ley de compras y contrataciones. Y yo agrego, y qué bueno que se está observando también lo que tiene que ver con el libre acceso a la información. Lo tiene la ley. Lo tiene. El artículo... Lo tiene. O sea, se ha pretendido decir que no lo tiene por tema político. Mira, el artículo 14 se proveerá toda información haciendo cumplir la ley 189.11 y 2004 de libre acceso a la información pública sin menoscabar el secreto correcto. fiduciario. Lo que digo es, por eso decía de entrada, esto es política. Y yo digo, tenemos que establecer un régimen claro para regular los fideicomisos. Y este es el propósito que hay. Obvio, es un tema complejo y todo el mundo tendrá que opinar o tendremos que opinar. La oposición quiere participar en el debate como tiene que ocurrir, porque la oposición es parte del Congreso y para que la ley se convierta en ley tiene que pasar por ese tamiz, tiene que pasar por la Cámara de Diputados, tiene que pasar por el Senado, luego ir al Poder Ejecutivo. Pero es interesante que no se pierda de vista que tenemos que contar con una ley para que podamos seguir avanzando en el tema del fideicomiso. Don Luis, su gente le está afectando el frío. Oiga,